Bueno, entonces pidámosle a Dios que con su espíritu nos anime y acompañe, nos ilumine y fortalezca y haga de nosotros hombres y mujeres que van trabajando esta experiencia del reino en estas realidades que nos toca vivir y desde las necesidades que van viviendo nuestros hermanos y hermanas y nosotros acompañándolos en todo este proceso de ser mejores cada día. Bueno, yo les cuento, todavía estamos nosotros aquí en ejercicios espirituales. Le pedí permiso al dictador de retiros que me dispensara de esta última charla de hoy para poder acompañarlas, porque quería de todas maneras estar con ustedes. Yo el temita que había preparado para ustedes ahora es el de, a ver, con todo lo que hemos compartido a través de la experiencia que hemos hecho, yo me puse a confrontar algunos elementos de eso que ustedes compartieron de Madre Laura y de la espiritualidad misionera de Madre Laura me puse a compartirlo y a confrontarlo como con las realidades de la espiritualidad misionera de los religiosos en pleno siglo XXI, para tratar como de hacer esa actualización de lo que conocemos y vimos de Madre Laura y de sus compañeras en la misión, de lo que ha sido la historia de la congregación como misioneros y misioneras porque aprendí eso, que Madre Laura había tenido la perspectiva de la parte masculina como desde los inicios. Entonces, comparándola con una cantidad de retos que tenemos para la vida religiosa, misionera, espiritual del siglo XXI. Entonces, me salió este pequeño esquemita que voy a compartir con ustedes. Simplemente lo voy a ir leyendo y se los paso después al final de la charla. Ah, Entonces, bueno. para que vayamos viendo esta perspectiva. Ay, esperen que hice una cosa que es. Y ahora quito esto y ya. Y voy a visualizar esto desde otro tamaño para que la puedan ver más. Sí, ahí se ve muy bien. Bueno. Entonces, la espiritualidad misionera de los religiosos y religiosas en la iglesia del siglo XXI. Entonces, como les decía, esa pequeña confrontación de lo que tiene la iglesia misionera en este siglo XXI con lo que ha vivido la congregación y específicamente Madre Laura en su momento. No, yo la exposición la tengo centrada en eso de la espiritualidad para el siglo XXI. Entonces a nosotros nos toca hacer como el esfuerzo de ver cómo eso que hemos compartido se va pegando a estas exigencias que son novedosas y que son muy distintas a las que vivió Madre Laura y que de alguna manera hacen que nosotros tengamos una atención especial para animar la espiritualidad. Entonces, la espiritualidad misionera de los religiosos y religiosas en el siglo XXI se reinventa frente a los desafíos de un mundo secularizado, globalizado e hiperconectado. Entonces, a mí me parece que estas cuatro palabras van a marcar un poquitico la diferencia y la exigencia nuestra hoy. Hay que reinventarse, hay que reinventarse. Vivió Madre Laura, le dio esos rasgos carismáticos a la congregación. La congregación los ha vivido durante todo este trayecto, pero en pleno siglo XXI hay que reinventar esta experiencia de la espiritualidad misionera. Y ese reinventarse, pues debe partir, así como Madre Laura partió en su momento de esa realidad que ella vivía y conocía, pues nosotros tendríamos que partir desde esos tres elementos que son muy de la actualidad. La secularización, que tiene que ver mucho y afecta mucho nuestras congregaciones desde lo vocacional
porque ya lo secular, lo laical, con toda la fuerza que se le da, nos tiende a quitar personal de esa perspectiva, pero en consonancia con esa secularización estaría el fenómeno de la globalización. Ya nosotros estamos totalmente, aunque tengamos una misión en un determinado país, estamos conectados de alguna manera, globalizados con las situaciones que viven otras. Miren el pequeño ejemplo de lo que hacemos desde la espiritualidad aquí en este pequeño grupo. Todos están en distintas geografías, desde Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, pero también metidos y globalizados en esa experiencia que Ana Karina está empezando a vivir hoy precisamente con sus hermanas. Entonces, la globalización es un fenómeno muy particular y muy interesante que afecta muy radicalmente nuestro mundo. Y la hiperconexión. Mire lo que estamos haciendo, no necesitamos ni siquiera la presencialidad para encontrarnos. Entonces, la hiperconectividad como un elemento muy importante que tiene que jugar un papel especial en la experiencia de la espiritualidad. Nosotros en el programita de Biblia en Casa, los últimos tres programas, la penúltima semana de octubre y estas dos de noviembre, las dedicamos al mundo digital y ya con palabras muy novedosas frente a la realidad teológica que nosotros conocemos y vivimos. Ya hablamos de la ciberteología y de la ciberpastoral, cosa que no sería posible si no estuviéramos conectados. Y en eso, por ejemplo, analizar el tema de la verdad, qué es lo que se dice en esas redes y el tema de las personas que trabajan en esas redes comunicando la palabra. Entonces, el secularismo, la globalización y la hiperconectividad son elementos muy importantes dentro de esta experiencia propia del siglo XXI, porque esto no pasaba en el siglo XX, en la etapa en que nosotros y nosotras fuimos más activos o vivimos nuestra experiencia formativa, y no pasó en la época de Madre Laura. Acuérdense las dificultades que había para mandar las cartas con noticias muy importantes y con decisiones muy importantes, todo lo que tenía que demorarse para hacer el trayecto de las oficinas postales o de la recua de mulas que llevaba el paquete en el que iba la carta. Y nosotros ahora, la Madre General, con un clic le comunica a toda la congregación en toda la geografía del mundo una decisión. Entonces, miren que es un elemento muy interesante dentro de estas espiritualidades que tenemos que vivir en el siglo XXI. Eso, aunque muchos religiosos mantenemos una vocación de compartir la fe, los métodos, los enfoques, han evolucionado para reflejar esas nuevas realidades culturales y sociales. La misión ya no se limita a territorios distantes, que incluso pudo haber sido la motivación de nuestras vocaciones. Yo me acuerdo que cuando entré a los claretianos, a mí una de las cosas que me motivó existencial y vocacionalmente fue la posibilidad de irme a trabajar al Chocó. Y cuando conocí la geografía de la congregación, la propuesta de ir a trabajar a Timor-Leste, después a Haití, las experiencias de haber trabajado en Cuba y en Brasil y en Israel, pues eran como las motivaciones que uno tenía con esa territorialidad de la misión. Acuérdense que la experiencia misma de Madre Laura la lleva a salir de la ciudad de Medellín hacia la periferia de Dabeiba. Y esa territorialidad distante, pues ya no es
simplemente la experiencia que tenemos nosotros y nosotras, y menos las nuevas generaciones, porque ellas tienen otras experiencias y motivaciones vocacionales. Lo que para nosotros era una motivación vocacional, la distancia y la lejanía para las generaciones de ahora, con lo hiperconectados, eso se hace a un clic de manejo en las redes. Entonces la misión ya no se limita a territorios distantes, sino que se vive en el día a día, en la vida ordinaria de las personas, incluso algunos desde los retos de las grandes urbes, porque la realidad de la vida religiosa es que se está ubicando en las grandes urbes, en las grandes ciudades, y basta hacer un pequeño análisis de la experiencia que nosotros vivimos en nuestras diócesis. Miren la casa madre de ustedes en la arquidiócesis de Medellín, donde hay una cantidad de religiosos y religiosas con unas particularidades y especificaciones en sus carismas, pero que no están en un territorio distante. En mi parroquia, aquí en Caracas, hay 11 congregaciones religiosas, 11 en un territorio pequeñísimo de aquí de Caracas, pero se concentran todas en esa experiencia parroquial nuestra, con diversos carismas, pero con diversas realidades también, porque muchas de las casas que hay ahí son de religiosos y religiosas mayores. O son casas de religiosos y religiosas en las que no hay sino dos hermanas o dos hermanos. El caso de los maristas, por ejemplo, que viven en el territorio de la parroquia, pero van a trabajar a, a otra parte distinta de Caracas, de la parroquia, porque los colegios que ellos tienen no están en el territorio parroquial. Y otras dos hermanitas de María Inmaculada, que tiene, pero es una comunidad de dos. Y en otra de las misioneras de María Inmaculada, para un colegio, dos. Entonces, esa vida ordinaria de las personas, ese día a día de las personas, es el ambiente en el que viven la misión. Y no en territorios lejanos y distantes, sino en la urbe, en la ciudad, con realidades mucho más complejas. Miren, simplemente esta realidad. Hasta hace unos años nosotros teníamos que abrir casas de formación y noviciados. Hoy tenemos que cerrar casas de formación y abrir más casas asistenciales. Y eso entonces ya cambia el día a día en el que vivimos la misión. Y muchos de nosotros nos tenemos que dedicar, renunciando a esa motivación territorial lejana que teníamos para dedicarnos a acompañar a nuestros hermanos y hermanas en una misión, en una realidad urbana. Entonces, eso es como la síntesis de esa secularización, globalización e hiperconexión que tenemos como trasfondo de la vida religiosa. Y ahí, en ese ambiente, es que hay que vivir los valores de la vida religiosa y de los carismas de nuestra experiencia. Es un reto, pero bien grande. ¿Cuáles serían los rasgos claves de la espiritualidad misionera del siglo XXI? Entonces, se va a caracterizar por los siguientes aspectos. Y eso entonces lo tendríamos que confrontar con las realidades congregacionales que tenemos en la congregación de las misioneras de la Madre Laura, en la experiencia laical de los que viven el espíritu de Madre Laura y en la espiritualidad de los misioneros de la Madre Laura. Ahí en esa experiencia tendríamos que confrontar estos rasgos que son muy importantes en la espiritualidad misionera del siglo XXI. El primero es copiándole al Papa Francisco y oyendo el clamor que él hacía con mucha frecuencia, es salir a las nuevas periferias. El misionero del siglo XXI
se adentra en las fronteras existenciales. Acuérdense que al Papa Francisco le gustaba mucho hablar de esas fronteras existenciales, geográficas y culturales, y no solo en lugares remotos, a veces un barrio, a veces una urbanización, a veces una misión está metida en una ciudad. Y eso incluye los desafíos de la educación, el mundo de las drogas, la migración, la crisis ambiental y la soledad urbana. Y aunque yo estoy hablando de unos retos para la vida religiosa muy generales, en la realidad y en el día a día de nuestras comunidades, eso se ve, o las comunidades se ven afectadas por eso. Les pongo un pequeño ejemplo. Las franciscanas de María Inmaculada tienen ahí en la parroquia nuestra una casa específicamente para servir de centro educativo para los niños con discapacidades auditivas y visuales. Trabajan con sordos y ciegos, preferencialmente con sordos. Y, pero el mundo de la migración a ellas no le es indiferente, porque muchos de esos niños que van ahí son hijos de migrantes que se han afincado aquí en Caracas y que tienen sus hijos con esas particularidades y discapacidades. Y entonces ellas tienen que vivir Ay, ese se congeló mundo la de imagen la migración. ¿Se y el congeló la audio, imagen? Juancho. No, no te escuchamos. Y yo te escucho Yo bien. sí, yo sí lo escucho perfectamente y veo también la imagen del escrito. Ah, entonces, Yo Sarita, también sí le escucho. entonces, Sarita, es tu equipo. Ya volvió. Listo, Ya. bueno. Sí, puede ser que Sí, se baje tal un vez fue que poquitico se la bajó cosa. mucho el internet aquí, tal vez. Eso sí, Puede muy ser, sí. fácilmente. Mm. Entonces les estaba comentando de esa realidad. Ellas tienen un centro educativo para niños con discapacidades auditivas y visuales, pero se tienen que enfrentar al mundo de la migración, porque muchos de esos niños son hijos de migrantes. Ellos mismos son migrantes. Algunos han nacido aquí en Venezuela, pero en condición de migrantes. Y eso condiciona mucho la espiritualidad de las franciscanas que tienen que vivir esa experiencia. Y eso las toca a ellas y las lleva a redefinir el carisma que ellas tienen para atender a estos niños y niñas desde otras necesidades que van surgiendo en el día a día de ese quehacer misionero que ellas hacen. Entonces, la espiritualidad de ellas se ve afectada por eso, que es lo mismo que pasa con las lauritas. La experiencia, por ejemplo, de todos estos indígenas que migran a las ciudades, el problema que tienen con los emberas en Medellín, por ejemplo, o en Pereira. En Eso es Bogotá también. una situación muy particular que tiene que tocar la espiritualidad misionera de las lauritas. Entonces, ese elemento. En mi Ahí, ahí. parroquia, sí, Martica. Es que abrieron la puerta y yo le dije, ahí, ahí Ah, bueno, nomás. listo, tranquila. No, pensé que ibas a decir alguna cosa. Perdón, perdón. Tranquila, no se preocupe. Por ejemplo, en mi parroquia, que es una parroquia urbana netamente, que tiene una ubicación dentro de la ciudad de Caracas muy central, con muy buenas comunicaciones, porque la estación del metro está a 2 cuadras, hace que esa parroquia no le sirva solo a los de los límites parroquiales, sino que sea un centro para muchas personas de otra, incluso de otras ciudades, que les queda fácil venir a las celebraciones, a los sacramentos en la parroquia. Pero mi parroquia, la geografía de mi parroquia, tiene el fenómeno de la soledad urbana muy radical, porque muchos de los que viven en mi parroquia, que viven en el territorio parroquial, son personas mayores de 75 80 años, cuyos hijos se fueron del país y los dejaron a ellos cuidando las casas.
Entonces, la soledad urbana que vive esa gente hace que el carisma misionero claretiano tenga una palabra que decir en esa realidad. Y eso les puede pasar a las lauritas en las realidades que viven. Uno piensa, por ejemplo, en Popayán, que conozco algo, que es una ciudad de paso para muchos migrantes, que en la época en la que pasaban todos estos venezolanos que iban para el sur, se atrancaban en Popayán, en Pasto, y eso hace que la espiritualidad de la congregación tenga una palabra que decir, y eso se convierte en una nueva periferia a la que la espiritualidad misionera, Laurita, tiene que ir contestando. Entonces, esos elementos, la educación, que es muy tradicional, el mundo de las drogas, ver toda esa realidad que deja la droga como un reto. Acuérdense que aunque el padre Claret nunca conoció el mundo de la droga, en la provincia nuestra de Colombia, Venezuela, tiene una experiencia muy importante de atención a los drogadictos, al mundo de la droga, a la familia de los drogadictos, con Hogares Claret. Eso redefine la espiritualidad. Entonces, ahí en ese tipo de cosas hay que estar como muy atentos y atentas. Esas nuevas periferias que van surgiendo para la experiencia de la espiritualidad misionera laurita. Y eso es que yo lo aplico a las lauritas, es a todos los religiosos y religiosas, porque vivimos esa misma espiritualidad. Bueno, el segundo rasgo importante o una caracterización muy importante de la vida religiosa y de la espiritualidad misionera en el siglo XXI es la encarnación en lo cotidiano, porque la misión se vive en los contextos ordinarios de la vida. La escuela, el hospital, el trabajo, las redes sociales y el acompañamiento de personas. Entonces se trata de ser un signo de esperanza y presencia de Dios más que de ofrecer respuestas ya predefinidas. Es muy interesante, por ejemplo, las hermanas que trabajan en los colegios, al reto que se enfrentan, porque es que uno a veces piensa que en los colegios es simple y llanamente repetir el programa del año pasado, pero la cotidianidad no es repetitiva. La realidad del día a día en un colegio o en una escuela hace cambiar los programas, los planes, el personal, hace cambiar una cantidad de proyectos y eso afecta la experiencia de la espiritualidad. Y ahí las congregaciones tienen que ser, y la congregación misma tiene que discernir muy bien el tipo de personas que puede enviar a una experiencia educativa. Si mandan una hermana que simplemente va a repetir los esquemas que aprendió en la normal o que aprendió en sus estudios de educación, no se va a dejar tocar por la novedad de lo cotidiano y no se va a encarnar en esa experiencia. Entonces, ese es un elemento muy interesante dentro de las características que tiene esta vida religiosa misionera y esa espiritualidad misionera en la actualidad. Estaría también como tercer elemento el enfoque en la esperanza y el testimonio. En lugar de centrarse únicamente en la conversión masiva, que era una cosa que nos interesaba mucho en algunos momentos y de la que todavía nosotros tenemos problemas para asumir, porque a veces evaluamos nuestras actividades, es desde la cantidad a la que llegamos. Y a veces tenemos obras donde la cantidad es muy importante. Por ejemplo, los colegios. A veces es muy importante aumentar el número de matrículas o mantener el número de matrículas, porque si se baja es un problema. Pero en la espiritualidad de hoy, uno no puede pensar en las grandes masas. Incluso serviría como criterio para actividades que a veces nosotros
no vemos como afectadas por eso. Por ejemplo, la participación en la misa. Uno a veces corre el peligro de valorar la misa de 10 y de 12 porque viene mucha gente. En cambio, la misa de 5 y la de 7 no, porque viene muy poquitica gente. Y tenemos la tendencia a cancelar la misa de 5 porque es que no viene mucha gente. Porque todavía pensamos con el tema de la conversión masiva. A veces convocamos actividades y programamos actividades para grandes masas. Y eso es un problema en la experiencia de la espiritualidad, porque en este momento no estamos para grandes masas. La misión se enfoca en vivir con esperanza, en acompañar a las personas y en irradiar alegría cristiana, ¿sí? Por eso el enfoque de la esperanza y el testimonio es muy importante. Y si la gente lo percibe a uno que está desilusionado porque al curso bíblico no vinieron sino 7 personas cuando uno esperaba 200, eso se le pasa a la gente. La gente percibe esa desilusión que uno tiene por el número tan bajito y eso va a contagiarlos. Se trata entonces como de hacer otra experiencia de acompañamiento en ese sentido. Y el testimonio de vida se convierte en el principal instrumento de evangelización. De ahí que la espiritualidad que nosotros tengamos que trabajar dentro de nuestro equipo sea la espiritualidad del testimonio, porque ahí es donde vamos a convencer la gente con el testimonio de nosotros. Y si no nos ven ilusionados, si no nos ven creyendo y si no nos ven esperando en lo que hacemos, la gente entonces también se va a desilusionar. Y ese elemento va a afectar la experiencia de la espiritualidad que nosotros tenemos que trabajar y acompañar. Un cuarto elemento es el diálogo y la inculturación. Ustedes como congregación desde el principio han tenido ese reto de la inculturación y a veces han hecho cosas muy buenas y a veces han metido las patas, como muchos de nosotros en muchas cosas. Entonces, los religiosos, nos debemos esforzar por entablar un diálogo respetuoso con esas diversas culturas y creencias. Reconocemos los valores presentes en cada cultura e intentamos inculturar la fe cristiana desde dentro de la cultura, lo que convierte a las comunidades locales en agentes Dar la claves fe de la cristiana. evangelización. El hecho, por ejemplo, de que las lauritas hayan optado desde el principio por vivir en casas sencillas, por vivir con la gente, eso ya es desde el principio un criterio de inculturación en la congregación y es un elemento muy importante en la espiritualidad. Habría que trabajar el otro elemento del diálogo, que es muy importante en el contacto con las personas. Un diálogo respetuoso, que no se vuelva proselitismo, que es muy peligroso eso, o que no se limite a unas prácticas sacramentales. Recuerden que muchas veces la experiencia de la evangelización se limitó a contar cuántos bautizados había. Y todas las comunidades tenemos ese pecado encima que medíamos el efecto de nuestra misión en el número de bautizados, en el número de matrimonios que se realizan, en el número de confirmandos, en el número de grupos que tenemos. Y eso ahí tiene otro criterio distinto en este tiempo. Bueno, dentro de ese testimonio, el de la fraternidad y comunidad se vuelven una característica específica, porque la vida religiosa va a destacar el valor de la fraternidad como un signo profético en un mundo fragmentado. Acuérdense que la fraternidad es una de las características del reino. Y la fraternidad se vive en comunidad, que se convierte en el hogar desde el que se irradia amistad, apoyo, reconciliación.
lo que refuerza la dimensión misionera del carisma. Entonces, fraternidad y comunidad van muy a la par en esa característica. Y el otro elemento, el quinto, sería la profecía de la fragilidad. La vida consagrada reconoce su propia fragilidad y desde ahí asume la tarea de anunciar el Evangelio. Esto implica vivir una misión auténtica, sin pretensiones de poder y cercana a las realidades humanas más difíciles. Desde esa perspectiva, lo pequeño, lo sencillo, lo frágil, es muy interesante. Acuérdense a la conclusión que llegó el mismo Pablo en su experiencia de evangelización y de misión. El espíritu con el que vivía la misión es que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque esa paradoja del reino es un elemento muy importante dentro de la experiencia. Y finalmente, una sexta característica sería con otros y otras. Y esa característica de trabajar con otros y otras, que para algunas congregaciones es muy radical y fuerte, por ejemplo, para la comunidad claretiana, ese es casi que un lema de espiritualidad y de misión, hacer con otros lo que solo no podemos, decía el padre Claret. Y entonces esa experiencia de trabajar con otros y otras se va volviendo un llamado muy particular. La congregación de las misioneras lauritas a mediados del siglo XX podía hacer una cantidad de cosas autónomamente y contando con la cantidad de religiosas que tenía. En el siglo XXI tiene que contar con los laicos y las laicas que han descubierto su experiencia vocacional dentro de la iglesia y que se aunan a nuestro carisma y a nuestra experiencia para vivir el ser misioneros con una espiritualidad misionera. Entonces, los laicos y laicas entran en ese aspecto, que era un elemento que Ana Karina resaltaba también en el compartir de su experiencia, la participación de los laicos en esa experiencia, pero también con otros y otras, aunque tengamos diferencias de carisma, aunque tengamos otra manera de vivir el evangelio, con ellos y con ellas es que se va a hacer esa experiencia de vida en comunidad, de espiritualidad misionera. Y ahí es donde se va a cultivar o se va a necesitar cultivar las relaciones con otras personas. A mí, por ejemplo, la experiencia que están viviendo ahora Ana Karina con las hermanas es desde esa perspectiva, con otros y otras que hacen la experiencia diferente y diferenciada, pero que las une el espíritu misionero de Madre Laura, que no es otra cosa que la herencia que le tenemos al anuncio que hizo Jesús. Y en eso, pues tendríamos que ser audaces y abiertos. Las últimas fundaciones que han hecho los claretianos, por ejemplo, en Madagascar, en la isla de Madagascar, acompañados por el obispo de allá, ha sido una experiencia de misión intercongregacional. La asumimos los claretianos, pero nos acompañamos de otras comunidades masculinas y femeninas y con ellos hacemos el proyecto misionero. A mí eso me parece que es un testimonio muy particular de la espiritualidad claretiana, que hace con otros y otras lo que solo no podemos. Y eso va siendo un elemento y un rasgo para la espiritualidad misionera del siglo XXI. Ya no estamos para trabajar solitos, aunque algunas congregaciones se empeñen en hacer eso. Aquí en la experiencia, por ejemplo, de la diócesis de Petare, nosotros tenemos un lío grande con los salesianos, que ellos todavía son numerosos aquí en Caracas. Y no solamente en la diócesis de Petare tienen muchas obras, y muchas parroquias, sino que tienen un gentío grande, pero no se integran a hacer con otros y otras que vivimos la experiencia con un número más reducido
de misioneros y misioneras y que necesitamos vivir la experiencia de la comunión en la misión, haciéndola con otros y otras. Entonces es un elemento importantísimo dentro de esta experiencia. Y eso va a generar unos desafíos y unas oportunidades, porque no solamente son problemas lo que va a crear esta realidad que vivimos en el siglo XXI. La vida religiosa en el siglo XXI va a enfrentar varios retos en su misión y van a surgir nuevas oportunidades. Entonces vamos a mirar los retos que tenemos. Ya habíamos hablado de la secularización como una característica aquí arriba del siglo XXI. Entonces, esta secularización como reto es que en sociedades cada vez más laicas, los religiosos debemos encontrar nuevas formas de anunciar el Evangelio para reconectar con quienes han perdido la fe, con los que se han quedado en el materialismo del siglo, en la tecnología del siglo y en la individualidad del siglo XXI, porque esos elementos están en la... Entonces, el reto es cómo vamos a trabajar en un mundo secularizado. Y eso lo tenemos que asumir dentro de nuestra experiencia, sabiendo que somos pocos y que desde esa perspectiva no podemos hacer manifestaciones de poder y de fuerza, sino que simplemente tenemos que ir sumando y aunando. Por eso el hacer con otros y otras nos va a ayudar a enfrentar ese mundo secularizado. Entonces, ese es un primer reto. Un segundo reto es la autonomía individual. La búsqueda de libertad y la perspectiva científica en las personas cuestiona la fe ciega y exigen una espiritualidad más personal y más profunda, porque ya no podemos simplemente hablar de angelitos o de historias que ilustren. Ahora tenemos que tener argumentos que surjan y que participen del mundo virtual, por ejemplo. Ya nosotros no nos podemos limitar a enseñar catecismo. Tenemos que inventarnos en esos nuevos areópagos del mundo la manera de evangelizar. Y un areópago muy especial es el mundo de la virtualidad. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que trabajar esa autonomía individual, ese individualismo al que ha llegado al máximo esplendor el siglo XXI con toda la tecnología que nos permite. Miren que yo puedo estar metido en un estadio con 15.000 personas, pero estar totalmente solo y aislado mirando el teléfono. ¿Qué es lo que pasa a veces en nuestras comunidades? Que estamos todos sentados en el comedor, pero tres o cuatro están fuera del comedor, están fuera de la comunión del comedor porque están conectados al teléfono y eso los hace ausentes en la... pero eso es una característica del individualismo y desde la autonomía individual que permite eso. La tecnología estimula esas cosas. Un tercer reto es la globalización y las transformaciones económicas. Esos fenómenos plantean nuevos retos éticos y sociales que la vida consagrada debe abordar, mientras se adapta a contextos cambiantes. La fragmentación de la vida que facilitan todos estos medios que tenemos de tecnología y de comunicación, eh, es un elemento que la vida religiosa y la espiritualidad debe cuidar, porque no solamente tenemos que pensar en la misión hacia afuera, también tenemos que pensar en la misión hacia adentro. Y a veces nos toca mirar toda esa autonomía individual, toda esa globalización para conformar comunidades que verdaderamente sean comunidades y para que el mundo que cambia
no afecte a las personas que ya han tenido una experiencia y una vivencia, pero que les permita a las nuevas generaciones la participación en ese anuncio de la buena noticia y en esa vivencia de la espiritualidad misionera que es comunitaria. Entonces, por ejemplo, ese es un gran reto que tenemos con nuestros formandos y formandas. Ellos vienen del mundo digital y cuando entran, entran con esas situaciones. Y nosotros tenemos que depender muchas veces de ellos o de ellas para solucionar los pequeños problemas que se nos presentan con el teléfono celular, con, con el microondas en la cocina, con el air fryer en la cocina, con el televisor. Los televisores ahora son cada vez más complicados de manejar, los controles remotos. Todo eso ellos lo viven de una manera muy natural y parece que hubieran nacido con controles en la mano. Nosotros todavía tenemos que hacerlo, pero la vida religiosa y la espiritualidad tiene que atender y acompañar esos procesos. Eh, las transformaciones económicas tienen que ver mucho con los contextos en los que vivimos y todos nosotros somos testigos de lo que pueden hacer a nivel económico gobiernos de izquierdas, gobiernos de derechas o gobiernos de centros. Y eso afecta la experiencia de la vida y de la espiritualidad. Esas transformaciones económicas se vuelven un reto, incluso para las inversiones que hagamos nosotros en nuestras comunidades. Ya los ecónomos y ecónomas de ahora no pueden pensar con los mismos criterios que pensaban los ecónomos y ecónomas de hace 30 o 40 años. Ahora hay que dar informes especiales, ahora hay que recabar una cantidad de información para legalizar una factura, una cantidad de cosas que transforman el mundo, pero transforman también la espiritualidad nuestra. Y en eso tenemos que ir acompañando y respondiendo a las nuevas generaciones. Y la integración de laicos, laicas y otras personas que va muy en la tónica de ese hacer con otros y otras. Son ideas que tenemos que ir desarrollando y madurando en el proceso de nuestra espiritualidad. Y en eso nos encontramos con congregaciones o con comunidades, o nos encontramos con personas que desde los celos congregacionales, con argumentos incluso hasta legales, a veces, no permiten la participación de laicos y laicas o de otras personas en en la experiencia misionera. Y en el reto que tenemos, la experiencia que quisiéramos sería como desde esa integración de ellos y ellas para cumplir mejor la misión. De alguna manera también pensemos en en la suplencia numérica que implicaría eso, esa participación, porque vamos a hacer comunidades mucho más amplias y grandes, trabajando por un mismo ideal, que es la espiritualidad de la congregación. Entonces, ese reto de integrar laicos y laicas hay que seguirlo desarrollando. Y en eso tenemos que ir reflexionando y empujando primero nuestras experiencias comunitarias pequeñas, pero que eso también llegue como eco y como onda transformadora a las zonas o a la provincia, y de ahí pase a la congregación, porque hay provincias y comunidades que todavía no han definido por las personas que están en esas comunidades la participación de de laicos y laicas en la vida de la misión y de la espiritualidad que vivimos. A mí me pasa con los viejos españoles. Yo tengo cuatro españoles ya mayores que fueron formados en otro estilo, que vivieron en otro estilo, pero que ahora, por ejemplo, encuentran que la casa los fines de semana
Incluso la parte que estaba reservada para los padres, que era la parte de arriba de la edificación, ahora por una cantidad de situaciones que tenemos y de organización que tenemos, los fines de semana eso se ve invadido de jóvenes, hombres y mujeres que tienen que entrar a la biblioteca, porque en la biblioteca de la comunidad es donde hemos montado todo el centro de comunicaciones. Entonces, los televisores, el router, la conexión, la impresora, el televisor, los computadores, todo está metido en esa. Y para poder ir allá tienen que pasar por la casa. Entonces, eso cambia el concepto de integración que ellos tenían de laicos y laicas en las comunidades. Y tienen que empezar a diferenciar ellos que eran tan celosos y tan reservados de esos espacios tan íntimos de la comunidad, tienen que abrirlos porque tienen que comprender que muchos de esos laicos y laicas no simplemente son parte del grupo, son los organizadores de todo el equipo de comunicación de la parroquia y de la provincia y que están ahí metidos. Entonces no son simplemente invitados, sino que son ejecutores. Muchas cosas de las que ellos van a ver después en las páginas de la parroquia, en la producción de material para la parroquia, es el fruto del trabajo de esos laicos y laicas que se han metido en la casa. Entonces, eso es un elemento muy importante. Y hay una cosa que a mí me parece como reto y también como realidad en nuestras comunidades. El hecho de que nosotros a veces todavía somos muy egoístas como religiosos. Nosotros queremos socializar las pérdidas y el trabajo. Entonces queremos que los laicos y las laicas trabajen a la par con nosotros, pero al momento de disfrutar las ganancias, ese mérito no lo quedamos nosotros nada más. Entonces, por ejemplo, en cosas muy elementales. Todos estos grupos de comunicadores que les estaba contando ahora, que un sábado se meten desde las 9 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde en el centro de comunicaciones que queda ahí en la biblioteca nuestra, ellos tienen que comer. Ellos tienen que tomar café, ellos tienen que beber, ellos tienen que hacer pausas activas. Y entonces les costaba mucho que uno compartiera el café con ellos, que uno los invitara a almorzar o que uno les llevara almuerzo. Esas cosas son muy importantes dentro de la experiencia de la espiritualidad y tienen que ser muy típicas de esta época del siglo XXI. Y eso nos va a dar unas oportunidades. Aquí los planteábamos como retos: secularización, autonomía individual, globalización y transformaciones económicas, integración de los laicos y laicas y otras personas, porque a veces no son simplemente laicos y laicas, a veces son profesionales en áreas que son Pero son laicos. particularmente especiales. Entonces eso va a generar unas oportunidades muy particulares, oportunidades que son propias del siglo XXI, como la tecnología y las redes sociales. Todas las plataformas digitales se han convertido en nuevos espacios de evangelización, permitiendo a los religiosos alcanzar a un público más amplio y diverso. Y eso entonces es una oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar y vivir. Por eso hay que meterse a hacer cursitos de aprender a manejar teléfonos, pero también a manejar algunas plataformas. Eso va a generar otra cosa muy importante, que son los nuevos ministerios. Cuando surgen nuevas necesidades sociales que brindan a los religiosos la oportunidad de innovar en su misión, con el acompañamiento a las víctimas del narcotráfico, con el cuidado del medio ambiente, la educación en zonas marginales. Eso hace que entonces en la comunidad surjan nuevos ministerios. Y a veces eso tenemos que discernirlo desde los carismas. A veces uno le cuesta mucho innovar ministerios en la comunidad simplemente porque eso no estaba en el carisma original,
pero es que el carisma lo tenemos que releer en pleno siglo XXI y eso entonces nos va a dar nuevos ministerios en la comunidad. En la congregación claretiana, los primeros 30 años de la congregación, nunca tuvimos parroquias, porque en el espíritu del fundador la parroquia nos amarraba. En la actualidad, el 70% de los claretianos desarrollamos la misión en parroquias. Entonces, eso, por ejemplo, es unos nuevos ministerios que surgieron en la congregación, pero después del carisma inicial. Y eso hace que haya una cantidad de cosas. En el carisma inicial no estaba la atención a los drogadictos de Hogares Claret. En el carisma inicial no estaba el que participáramos algunos claretianos en educación. Los colegios se recibieron muy tarde en la congregación, más tarde que las parroquias. Y eso entonces hace que esos nuevos ministerios sean releídos también a la luz de pleno siglo XXI, en la que otras realidades van haciendo que dentro de la espiritualidad de nuestra congregación surjan esas ministerialidades nuevas. Y eso entonces va a ayudar a la renovación de los carismas, ¿sí? El Espíritu Santo va a inspirar la creación de nuevas fundaciones y experiencias de vida consagrada que ofrecen respuestas innovadoras a los desafíos de la sociedad actual, lo que demuestra la vitalidad de la vida consagrada. Y eso entonces también tenemos que discernirlo en nuestra espiritualidad. La renovación del carisma nuestro, que se acompaña de otros carismas que están por ahí, que aparecen típicamente en el siglo XXI. Con seguridad va a haber fundadores y fundadoras en este siglo XXI que creen congregaciones o comunidades distintas a las que nosotros pensamos o en las que nosotros nacimos, pero con unos ministerios y unos servicios que respondan a los desafíos de ahora. Por ejemplo, los paulinos en lo de la comunicación respondieron muy bien a la época del libro, del cassette, del disco. Pero es que ahora ya no hay libros, ya no hay casetes, ni hay discos. Ahora hay otro tipo de... Entonces, de pronto existirá una congregación fundada de TikTokers que se dediquen a hacer una cantidad de cosas para el mundo virtual. Y en nuestra congregación pueden llegar algunos chicos o algunas chicas que desde esa experiencia le aporten al carisma claretiano o al carisma laurita una beta de todas estas tecnologías y experiencias. Entonces, eso me parece a mí que es muy importante releerlo y leerlo desde la perspectiva de nuestra espiritualidad en siglo XXI. Dejo el documento ahí, ahí tenemos otros elementos que son importantes para tener en cuenta dentro de la espiritualidad, pero eso los trabajamos la semana entrante con la ayuda de Dios. Por ahora, hagamos un pequeño eco, los que estamos acá, de esto que acabo de compartir como características de la espiritualidad misionera de los religiosos en general en la iglesia del siglo XXI, pero que nosotros aterrizamos a lo claretiano y específicamente en este trabajo que hacemos a la Escuela de Espiritualidad Laurita. A ver qué dice.
Somos todos oídos. Ni Marta, que siempre habla, dice nada. Ah, no, yo espero que los otros hablen. Y ahí hablo, pero si quieren hablo. Ya, a mí me llamó la atención sobre todo lo que dice la encarnación en lo cotidiano. O sea, como estamos aquí en enfermería, hay que vivir eso, la realidad de lo cotidiano. Una sonrisa a una hermana, ayudarle a coger el papel que se cayó, llevarle al baño, o sea, esos detalles chiquititos, pero dándole un sentido espiritual, un sentido de agradarle a Dios, para no estar esperando, qué sé yo, estímulos, aplausos en los programas, en todo lo que hacemos, ¿no? Sino que realmente sea para la gloria de Dios, pero beneficio concreto para cada hermana con quienes estamos compartiendo. Pienso que ahí estamos encarnando lo cotidiano, lo ordinario, lo sencillo, lo pequeño, que será lo pequeño que a Dios tanto le agrada también. Ah, por un lado y por otro lado, hermana, eso hace la espiritualidad, Laurita. Comparte Sí, una comunidad esas situaciones de vida en la claro. que llegamos las hermanas, que es muy distinta a la espiritualidad que tiene que vivir una hermana que viva en una casa de misión donde la gran mayoría son jóvenes. Ah, sí, claro, claro, claro. Esa cotidianidad y ese día a día me parece a mí que es muy determinante para vivir la espiritualidad. Sí, sí, ahora los desafíos actuales, ¿no? Tendríamos que, a ver, ahora en la próxima reunión que haya a nivel congregación, ver cómo se sigue todo este rollo de la reorganización para ser significativas. Ahí toca tomar en cuenta todos estos detalles muy interesantes que nos ha dado para dar respuesta a los desafíos actuales, tanto a nivel de indígenas, a nivel educativo, a nivel de salud. Ya no podemos ser lo mismo, ¿no? Tenemos que darle el sentido nuevo, el sentido transformador. Y desde esas realidades que vivimos, porque es que ya no somos tantas como antes. Y eh, sanas. ajá. Yo estaba pensando que esos desafíos que tenemos ahora fueron los desafíos que tuvieron nuestros fundadores en su época y que los llevaron a fundar para dar respuesta concreta a la época que ellos vivieron y a las necesidades que se convirtieron en un grito de tengo sed y que se convirtieron en la necesidad de buscar el querer de Dios para poder dar respuesta y que ahora con este cambio tan fuerte que vivimos de época, eh, pues yo pienso que en todas las épocas ha habido cambios, todo el tiempo de la historia humana ha habido cambios, pero que realmente este cambio de época ha sido muy fuerte y que ha creado una serie de desafíos eh, muy fuertes también y que hacen contraste con lo que era antes la pastoral, la misión, la vida comunitaria, la vida económica de las comunidades, la visión que tenía el pueblo, la religiosidad. Ahora ya no, ahora ya es totalmente distinto. Entonces, sí, los desafíos de verdad que son palpables, son muy, muy concretos, son palpables, pero también son muy grandes y que nos llegan a la vida religiosa en la época de, dijéramos, de decadencia humana en el sentido de la edad de las personas, de la salud, de la misma escasez que está ocasionada por el mismo cambio de época. Entonces,
eso se hace un poquitico más difícil, pero que también exige, eh, como dice el texto, tomar en cuenta nuestra vulnerabilidad, Ujú, saber que somos pocos, que somos pequeños, que el desafío es muy grande, eh, que la vida del pueblo a nivel mundial, sobre todo en las ciudades, ahora en todas partes, digamos, no solo en las ciudades, es muy diferente. La gente ya no tiene la fe que tenía antes, como la del carbonero, sino que es más exigente los que tienen fe, los que no la han perdido y no hay fe, y entonces todo eso se convierte en un desafío muy, muy grande, pero que también el caminar de la iglesia nos da nuevas fortalezas desde la fe, como es el rescatar algo que en la época de la florecente de las comunidades religiosas, pues no se tenía en cuenta el laicado. ujú, Y hoy en día no debería haber sido así, pero así fue. La pobreza, la debilidad y la vulnerabilidad de la iglesia como tal y de los religiosos nos ha hecho mirar el descuido tan grande que la iglesia ha tenido en el aporte que el laicado también desde el bautismo debe dar a la iglesia y que se le ha negado ujú. durante muchos siglos esa oportunidad. Y que mucha Entonces, gente se pienso, resiste todavía. sí, sí, todavía, en todas nuestras comunidades, Mm, aún en las nuestras que son más abiertas por ser haber nacido en ese campo de misión y con esa apertura para la gente, hay gente que se resiste incluso a que entre una persona, a que entre un laico a nuestras casas. ujú. Es, es bastante, bastante triste eso, pero eso sucede. Sí. Mm, Entonces, pues el desafío es más grande, pero que también hay puertas nuevas que se abren. Esto nos ayuda a reconocer que en la iglesia y nosotros como religiosos le hemos negado la posibilidad al laico de ejercer los derechos que ha adquirido desde el bautismo, y que por eso ellos se han replegado solamente a escuchar y a ser de segunda clase. Y Ujú. ahora, gracias a Dios y a los desafíos del momento y a las situaciones de nosotros como consagrados, pues estamos reconociendo eso y estamos rescatando esos valores y esos derechos que habíamos negado, teniendo, digamos, actitudes excluyentes muy, muy fuertes y muy feas y muy A mí, por ejemplo, se me anticristianas, ocurre una muy cosa de la anticristianas. espiritualidad, Laurita, pensar solo en que muchas comunidades indígenas, incluso por allá perdidos en esas geografías, con acceso a teléfonos celulares, a una cantidad de medios digitales que eran impensables en otra época, pero que cada vez más se van volviendo, eso se volvió un reto para la congregación. Sí, Porque ya Esto, no están escuchando solamente la voz de la hermana, sino que están escuchando la voz de los TikTokers, pueden visitar las páginas web, pueden mirar una cantidad de información distinta a la que nosotros les damos. Y nos toca esto, competir con esa experiencia. y la sí, organización, Juancho, la sin, organización que tienen las culturas, los indígenas, que lo deseábamos, pero el estudio que ellos ya han logrado tener, la capacitación que tienen y el nivel de organizaciones que tienen, y ellos piensan llevar esa organización incluso a nivel de toda América Latina. Ya tener organizaciones a nivel de América Latina son grandes desafíos para nosotras. Ujú. ¿Cómo sí. vamos a hacer presencia a esos niveles? Y ahí estamos coleadas, dijéramos. Yo sin embargo digo que, bueno, gracias a Dios, porque hemos tenido la oportunidad como congregación justamente de acompañar grupos de catequistas a quienes les debemos la evangelización de muchos territorios. Por ejemplo, en el África, la iglesia ha podido multiplicar y hacer presencia de reino gracias a esa organización de catequistas que tenemos
que se tienen allá en las diferentes diócesis. Son los líderes, porque sacerdotes son muy pocos para la BRUS, para la parte rural. Entonces, una de las misiones lindas que hemos tenido como congregación, y pero no solamente nosotras, los padres redentoristas que trabajan también en la parte rural, han ido acompañando y formando esos líderes catequistas a quienes les debemos que el reino se vaya haciendo presente en las diferentes comunidades a partir de su mismo testimonio, a partir de la evangelización que ellos también van realizando, a partir de la palabra de Dios, y lo mismo en la Amazonía. La Amazonía, Sara, mira que han sido los grupos de catequistas que se han formado, que la iglesia con las misioneras, pues que hemos sido las que más hemos estado por allí, pero gracias a esos grupos de catequistas nosotros podemos contar que cada domingo la palabra de Dios se predica, se explica y se trata de vivir en las diferentes comunidades indígenas. Toda la Amazonía, el Baupés, el Caquetá, ahora han disminuido y lo triste es que nosotros salimos, padre, porque no tenemos personal, no tenemos esas hermanas que empezaron, no empezaron, que apoyaron ese trabajo que ya encontramos que se está realizando. Y entonces es lógico que ellos necesitan una animación, una motivación, un acompañamiento, y entonces al salir nosotras, pues eso se ha ido muriendo, se ha ido muriendo, se ha ido muriendo, y entonces esto, la crisis, muchas crisis se están viviendo a ese nivel de formación de líderes porque no hay quien nos acompañe, porque no es solamente formarlos en los centros, en las parroquias o en las capitales de las prefecturas, de los vicariatos, sino el acompañamiento en las diferentes comunidades a lo largo de los ríos. Y lo otro también que he dicho Sara y que sí también nos ha tocado esta alegría grande de acompañar los líderes que son líderes catequistas, pero que como No, eran los más formados, de ahí salieron esos líderes también a nivel de política, porque lo CRIBA, la ONIC, todos esos movimientos indígenas, los liderazgos primeros fueron los formados por la iglesia, los acompañados por la iglesia. Y ahora entonces pues también nos quedamos como con ese vacío, como que sí, no tenemos cómo seguir acompañando por el número de personas que ya, como decía el padre ahí, a mí me impactó, ¿no? Ya no tenemos que poner mucha atención en los equipos de formación, sino en los equipos de las personas que van a acompañar a las personas mayores, las enfermerías y las hermanas de la tercera edad, que son la mayoría, y ese es el problema grande que tenemos nosotros también. Pero yo tengo una preocupación y la voy a compartir aquí también, padre, que llevamos a nuestro capítulo anterior. Era como un grito. ¿Qué hacemos con nuestras hermanas mayores? ¿Qué hacemos con nuestras hermanas de las enfermerías? Hay como unas nostalgias, hay como unas tristezas, hay como unas soledades que están viviendo. Uno llega a esas casas y ya no vibra de estas hermanas nuestras como las anteriores. Entonces tenemos un cuestionamiento ahí como en el aire. ¿Qué hacer? Porque la formación la han tenido, el trabajo, la experiencia misionera la han tenido, pero como que llegan a esas casas y entonces como que baja el nivel de motivación y entonces yo misma digo, si yo llego a una casa de mayores y veo esa nostalgia, esa soledad, como ese individualismo a veces, entre comillas, esos estilos de vida, de rezar, y digo yo, ay, no me motiva para yo seguir envejeciendo y venirme para una casa de estas a terminar mi vida. Entonces, es la preocupación, cómo asumir lo que decía el padre, ya no los equipos de formación, sino los equipos de hermanas que tienen que acompañar a estas hermanas nuestras, enfermas y mayores, que están terminando sus últimos días y que a veces se nos pueden hundir en la tristeza y en la soledad. Eso es una preocupación muy grande, muy grande. Y no solamente la viven ustedes, la viven todas las comunidades religiosas, que incluso ven que los ahorros y la plata que han podido acumular y ahorrar se van en esos gastos de salud sí, tan enormes, porque la no, salud ahora cuesta un ojo de la cara. terrible. Una sola cirugía se lleva un mundo de dinero. Sí. Es así. Ujú. Bueno, y Sara está en una casa de mayores justamente, ¿no? En el Tabor. Y entonces sabe de esa preocupación que yo estoy compartiendo, ¿no? Sí, eso es así. Eh, es muy difícil. Yo veo desde aquí que una de las razones por las cuales uno no, pues digamos, los equipos y la misma comunidad no logra
esa alegría, esa realización, esa aceptación de la etapa de vida en que están, es el hecho de que como nos envejecimos todas a la vez, estas casas más que comunidades son residencias, porque es que es imposible concebir, yo lo veo aquí, es imposible concebir que una comunidad local de 40 hermanas pueda, digamos, llegar de 40, 45, llegar a conocerse, a compartir, a vivir como hermanas. Es una residencia y lo mismo pasa con la enfermería. Entonces, pues es muy, muy difícil. Pero Yo son estoy hermanas. aquí que ya año y medio y yo no conozco de cerca la realidad de todas, de algunas pocas. Saco ratos, saco momentos de mi trabajo, de lo que sea, converso con una, hablo, la conozco, conozco lo de su familia por lo que me cuenta, sus preocupaciones, lo que ha hecho, lo que le alegra, pero uno no alcanza, yo no he alcanzado en año y medio a sacar el espacio para conocerlas a todas, ni siquiera puedo decir que he podido dialogar de cerca y conversar y conocerles siquiera la mitad. Es muy difícil, porque es que no, uno atender, digamos, y colaborarle, ayudar y conocer y hacer que la persona no se sienta sola, que uno le presta atención y todo a 40. Sí, no es muy complicado. Es muy complicado. Eso no es una comunidad local, es la comunidad del Tador, la comunidad de enfermería. Yo digo comunidad no residencia. Somos una residencia Ujú. por la realidad que hay. Es distinto, por ejemplo, la experiencia que tienen las hermanas de Piedecuesta. Una comunidad son como que como 15 o 17. Sí, Pues, 15. sí, Ya son 19. Lo que pasa, Sara, es que usted tiene año y medio apenas de llegar allá. Pero en el Tabor hay hermanas que ya llevan 30, 35 años. sí, Entonces, la mayoría llevan muchos años. Últimamente, como se ha reajustado el personal, se han cambiado, ¿verdad? Entonces, usted llegó apenas hace año y medio, pero hay sí, hermanas que tienen muchos años, Sara. de 30 no, porque ya las que llegaron mayores pues, no han alcanzado a vivir 30 años aquí, ya han muerto. Pero sí hay hermanas que tienen, las que más tienen aquí, tienen como unos 18 años, 17 años de estar aquí. Pero desde hace muchos años, ya hace desde varios años, que la Casa del Tabor tiene 30, 40 hermanas. Somos, en este momento son como 44 porque murieron unas, pero han pasado otras de la enfermería para acá. En la enfermería en este momento no hay cupo. El tercer piso sí está desocupado, pero no quieren irse por allá porque se sienten muy lejos. Las habitaciones son muy buenas y todo, pero ellas se sienten muy solas allá. Entonces, en donde les gusta estar, en la parte del primer y segundo piso, eso está lleno, lleno. Yo estuve este fin de semana pasado allá y no. Y estuve 3 semanas ahora que me operaron. La enfermería está llena. Ay, Dios. Sí. Las- Entonces, yo considero una misma hermana, digamos, animadora, no alcanza a, yo creo que no alcanza a visitar todos los días por la mañana en su habitación a las enfermas en la enfermería, no alcanza. Sí, no, es una Al realidad menos a mí totalmente. ahora, cuando yo estuve allá operada, me llevaron la comunión 3 veces en la semana porque la hermana no alcanzaba, llevaron la comunión a todas las que estábamos en habitación. Que somos muchas, entonces son residencias y la enfermería es un hospitalito y el Tabor es una residencia. Y eso tiene mucha distancia a lo que debe ser una comunidad y a lo que estamos Sí, sí, acostumbrados a no, una no. comunidad. Esa es una de las razones, una. De pronto ese sea uno de los desafíos, de las cosas que tenemos que Nacionales. analizar a nivel general, porque no podemos contentarnos que somos entonces una residencia y vamos entonces a aceptar que sigamos muriéndonos de soledad y de tristeza y no, Sí, tendríamos eso que es muy mirar entonces complicado. cómo reorganizar eso, porque si la mayoría estamos mayores Organizarlo. ya, pues entonces vamos a buscar una solución a eso, si ya, porque por ejemplo la casa de formación noviciado, bueno, ayer entonces se despidió el padre, al profesor Juan David, entonces preguntaba,
entonces empezamos el año entrante, ¿cuándo? Entonces dice la maestra de novicias, es que no hay sino dos novicias para el año entrante, estas dos que ya hicieron el primer año. No tenemos en este momento quién vaya a entrar el año entrante aquí para el noviciado. Entonces, bueno, no, entonces ahí no va a seguir, o sea, el proceso de las dos que llevamos, pero no hay nuevas que ingresen aquí al noviciado. Pues entonces las hermanas mayores, antes esas casas se están aumentando de personal. Ujú. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? Es una de las cosas que tenemos que analizar cuando Sí, nos reunimos todas. No podemos contentarnos y cerrar así, bueno, cruzamos los brazos, no hay más, no hay remedio, no puede ser. A ellas les debemos lo que somos y lo que tenemos y la misión que hemos realizado. A ellas les debemos el carisma que estamos sí. tratando de reflexionar, de vivir, de interiorizar. Entonces, ¿dejamos que se vayan así? No, y nosotros también. O sea, yo creo que tenemos que Y revisar para allá eso. vamos. Allá vamos. Para allá vamos, pero sí tendríamos que pensar en mejorar un poquito como Sí, esos últimos años, como que no es sí. humano que, Y miren que en eso también las comunidades tienen que pensar y repensar la situación de lo económico, porque es que sale más económico tenerlas a todas juntas, porque con un solo equipo de enfermeros o enfermeras se puede solucionar todo eso y una atención médica. Pero eso es terrible, que quedemos Terrible. a la tiranía Claro, del es dinero. terrible. A la pero es que tiranía del son, dinero. A nosotros, por ejemplo, en la provincia, el padre general, mirando las entradas y salidas, mirando las inversiones, nos ha dicho que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer una sola casa de mayores en Cali y que para eso vendamos lo que haya que vender. Pero que hagamos un solo equipo. Pero es que Sí. serían 15 20 25 que es muy difícil tener. Nosotros hemos conservado y así los cuatro de aquí de los dos caminos, los seis de la Estrella y los 11 de Cali, pero muy complicado juntarlos a todos. Y tan poquitos. Ajá. No, entre todos llegan a cuántos. Sí, Once, porque cuatro. sale más económico, porque ahora tenemos que Sí, tener claro. tres equipos de enfermeros. Sí. Las Eh, tre- cocinas. Eso es eh, también personal para la cocina y para el aseo. claro, sí. Se multiplica todo por tres. Sí, entonces eso económicamente es carísimo, pero existencialmente es más práctico, pues tener ese grupito de pequeño. Claro, Y lo otro es, una de las cosas que hay que pensar es que a las nuevas generaciones tenemos que enseñarles a envejecer. también. Eso es muy importante que nos enseñen a envejecer, a asumir las limitaciones de la vejez, porque Sí, muchas están frustradas y tristes porque ya no pueden hacer como hacían antes, pero es que no les sí, enseñaron que había un momento en el que uno tiene que decir, ya no más. Incluso se le crean complejos de culpa y pecados que no existen. A un padre que de 94 años le digamos, usted ya no puede celebrar ni siquiera celebrar sí, solo porque se cae. sí. Es un pecado para Entonces, él. pero es que yo tengo que celebrar todos los días la misa. Y dice, padre, qué pena con usted, pero usted no tiene, usted nos ordenó para celebrar misas. Pero hágale entender eso a una persona que educaron Sí. con el escrúpulo o por ejemplo, el del rezo de los oficios, de la liturgia. Ah, sí. Por ejemplo, yo ahora estoy con una situación de uno de los padres mayores. Le dio un derrame hace un mes en el ojo. Él ya había perdido un ojo. Le dio un derrame en el ojo que tenía bueno. Y entonces no puede leer ni el breviario ni el teléfono. Yo le pongo la letra lo más grande que puedo en el teléfono, De- casi que palabra por palabra, pero tampoco tiene movilidad en los dedos para mover las no, pantallas. es Entonces es imposible. un lío. Pero entonces, no, ¿cómo hago yo para rezar? Ahora nos toca poner a empezar a enseñarle que el teléfono tiene una aplicación que le lee a uno el oficio. Pero se está quedando sordo, es que no le oigo nada. Y madre mía. Sí, aquí tenemos hermanas. Ve, Inés Alicia. Inés Alicia se le volvió una gripa, se le volvió un EPOC, porque tenía que levantarse a misa en ese invierno. No quiso ni por nada, no hubo manera de convencerla por las buenas,
de que tenía que quedarse en la cama porque estaba haciendo un tiempo muy frío, muy húmedo y tenía gripa. La gripa se le volvió neumonía. Entonces, cuando ya llegó al estado de neumonía, entonces ya se quedó en la cama porque ya no tenía fuerzas para levantarse. Apenas medio le bajaron la fiebre, otra vez a quererse levantar a la misa, porque como que ya tenía 4 días sin misa, que tenía 10 días sin misa y que cómo iba a hacer eso. Pecado Y mortal. ahí está ella con el EPOC, todos los días se levanta a rezar se levantan desde las 5 para rezar a las 7 porque aquí el rezo de payas es a las 7. Y luego la misa, y entonces en la misa no hace sino toser, 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 y todo el mundo que viene aquí a la misa, y hermanitas, ustedes tienen a esa hermana tan grave y no la atienden, Sí, porque ahí es está ahí donde vamos. sentada oyendo misa con esa tos tan grave que ella tiene. Si supieran, eso es Sí. así. Ana Karina, Ahí pero nos se queda ríe. Eso, ahí nos queda Karina, la inquietud, Karina. padre, para seguir reflexionando y ver qué son las realidades que estamos viviendo, pero que no Sí, podemos cerrar ni el corazón ni los ojos, tenemos que Y es pedir muy al Señor necesario. y entre todas ver cómo mejorar esas cosas, sí, sí, es de una todas cosa muy maneras. urgente Sí, es y eso así. hace parte de la espiritualidad Claro, Muy claro, claro, más claro, es claro. parte de la espiritualidad y bueno, parte muy hermanas, importante. siquiera Helen no vino hoy porque estuviera más trasnochada la pobre, porque llegamos las 8:25 allá. ¿Quién Ay, estuviera ay, Karina, trasnochada? qué hora es en tu casa? 9:25. Bueno, sí, la misma ay, hora que está aquí en muy Venezuela. tarde, padre, muy tarde, muy Sí. tarde. Bueno, entonces le damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y Como era en el quedamos con el principio, compromiso de ahora y leer, siempre, por los siglos de le los quedamos siglos. con el compromiso de leer los últimos párrafos del documentico de ahora y Sí, seguir no lo hablando de estas mandas. cosas que es muy importante. Gracias, padre, feliz Bueno, Gracias. la Virgen la noche. acompañe, Bueno, se cuida. Muchos éxitos y Igualmente. felicidades, gracias, Ana buenas Karina. noches, buenas noches. Gracias.